tuvimos... No sé si debo contestar. Vos estás grabando, ¿no? Ahora grabamos. Está. Vamos a arrancar ahora. No, pues tuvimos... Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gerardo que la gente lo tiene como hombre de televisión y ahora en tu faceta de director de medios públicos que dejaste, pero en realidad en el fondo sos un youtuber. Vos sos un youtuber. Pero vos consumís Yo mucho soy muy... YouTube. Sí, YouTube es, digamos, mi canal, mi plataforma de televisión. Medio políticamente incorrecto, ¿no? Pero, digamos la verdad, vos hablás con mucha gente de los medios, ya sea jerarcas y ya sea figuras, ¿no? Y muchos aparatos físico tele no miran, pero miran los mismos contenidos en YouTube. Mira, yo lo he dicho en alguna entrevista, ahora que estoy afuera totalmente del sistema, que yo, aún siendo periodista, tarea que abandoné hace 5 años, y durante muchos años antes, yo no miraba los informativos de televisión. Yo básicamente no miro televisión desde hace muchos años. Televisión tradicional, sentarte a mirar tal o cual programa, particularmente los informativos de televisión, porque yo estaba lidiando con las noticias desde las 6 de la mañana, por lo menos hasta la 1 o 2 de la tarde, y me encontraba con que me tenía que volver a sentar a mirar informativos de televisión, que duraban ya en esa época cerca de 2 horas, y el 80% de las noticias yo ya las conocía o no aportaba mucho. Pero sí miraba otros contenidos audiovisuales, sobre todo en plataformas digitales. Cuando me tocó estar al frente de los medios públicos y me encontré con que prácticamente no había desarrollo de contenidos en plataformas digitales, bueno, nos ocupamos principalmente de eso. De hecho, en YouTube tuvimos un crecimiento muy significativo, llegamos a los 100.000 usuarios en poco más de un año y sigue creciendo la comunidad de Canal 5 en YouTube. Y además hemos hecho contenidos exclusivos para estreno digital, que es hoy el paradigma de las corporaciones de medios más importantes y actualizadas. ¿Querés ver la BBC? Tiene todo subido a YouTube. Y sí, pero básicamente yo me siento a mirar YouTube y ahí encuentro un panorama tan amplio, tan diverso, tan entretenido, que obviamente no tiene comparación. Hay otras plataformas similares, pero no como YouTube. Tenés básicamente todo lo que querés encontrar. Y esto está generando un impacto muy grande, no solo sobre el consumo de contenidos audiovisuales. Es un impacto mucho más significativo en una generación que hoy va de los 35 años, por poner un límite arbitrario, para abajo, que tienen la sensación correcta, porque eso es lo que los medios le transmiten, de no aceptar, postergar la satisfacción de su demanda. Es decir, yo quiero enterarme ahora de lo que pasó o lo que está pasando en tal parte del mundo, y yo me encuentro con que yo siento lo mismo. Es decir, vas a buscar algo que está ocurriendo y no aceptás que no lo puedas encontrar. Si sabés buscarlo, encontrás seguramente. Y eso está cambiando no solo la manera de consumir, de producir contenidos audiovisuales, sino también está cambiando la manera como las personas se vinculan con la sociedad en su dimensión de ciudadanos. Por ejemplo, la idea de que la intermediación o la mediación ya no es necesaria. ¿Para qué voy a esperar yo que un periodista me diga cuál es el menú de noticias de las cuales me tengo que enterar si yo directamente me entero de todas las noticias que quiero en ese gran portal de noticias que se llama Twitter? Y saco cosas del menú también, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, la pata de deportes, soy de la persona que cambia cuando pasa eso, ¿no? ¿Por qué tengo que esperar a...? No existe. La idea de la programación lineal, o sea, ya viene, esperá que en el siguiente bloque, que no espero nada, voy y lo encuentro. Porque si fueras y no lo encontraras, bueno, ahí se justificaría ser un consumidor legacy, como dicen en inglés, ¿no? O sea, Pará, ¿y cómo haces para abordar? O sea, vamos a poco, sí. voy para atrás. Lo que pasa es que es una entrevista que Se nos dispara por muchos lados, en ¿no? el primer minuto no te echan, dijiste, y arrancaste a la... Bueno, viste, ¿cómo haces para abordar, ¿no?, los medios públicos? Porque vos tenés esa cabeza, ¿no? Entonces, Sí. pero te tocó agarrar un medio, ¿no?,
que en realidad es justamente todo lo opuesto a eso, ¿no? Tradicional, espera, informativo. En tu cabeza, cuando vos estabas dirigiendo todo esto, ¿no sentías de fondo, esto habría que cambiarlo todo? Mirá, lo que ocurre es que lo sentí desde el primer día y lo que hicimos fue cambiarlo en la medida de nuestras posibilidades y de lo que buenamente podíamos hacer. Era una organización de medios tradicional. Los medios públicos tienen dos tipos de vínculos laborales, los funcionarios públicos y los contratados, ¿sí? Los funcionarios públicos son todos los administrativos, los técnicos, básicamente, y los contratados son periodistas, productoras y ese tipo de personal más artístico, llamémosle. ¿Sí? Puede haber coproducciones y No, otras sí, pero modalidades donde son vos muy comprás el pocas. producto ya hecho. Las hay, pero son muy pocas, ¿no? Nos encontramos con el empleado público es inamovible, es mucho más difícil generar allí una dinámica que mejore la inversión en recursos humanos, pero en el caso de los contratados nos encontramos con que teníamos cerca de 220 personas contratadas y no menos de 150, 155 hacían radio. El resto hacía televisión y unos poquitos actualizaban páginas web, es decir, se vinculaban con los medios digitales con una cabeza del año 2000, más o menos, ¿no? Y rápidamente tomamos una decisión que fue una decisión muy dura, que fue una decisión dura para mucha gente a la quien no se le renovó el contrato, fue una decisión dura desde el punto de vista político y también personal. Pero es que no podíamos asistir a unos medios que estaban condenados, si no lo eran ya, a convertirse en un museo de medios. No tenía sentido que el Estado, que la sociedad siguiera invirtiendo en una corporación de medios públicos que generara contenidos en lugares de donde la gente se estaba yendo, y a donde la gente se estaba yendo no había nada. Con ese conjunto de contratos lo que hicimos fue, por un lado, habilitar concursos para el personal que se quedaba sin contrato, para que pudiera seguir con nosotros, pero en otras áreas. Por suerte, además, muchos de ellos ganaron el concurso y fueron a trabajar al informativo de televisión, que estaba muy desguarnecido, o a las plataformas digitales. Y además hicimos concursos para incorporar editores, realizadores audiovisuales, multimedia, periodistas multimedia, con lo cual conformamos el equipo del portal web de mediospúblicos.uy y todos los desarrollos de contenidos digitales, en YouTube, en otras redes, sobre todo en Instagram y en Twitter. Ahora, hay un límite allí que hoy, mirá, pensando en esta entrevista, y ahora que ya no tengo nada que ver con los medios públicos, decía, bueno, quizás haya que avanzar un paso más, porque hay un cambio de lenguaje, de espacio, que perfectamente los medios públicos pueden explotar. No obstante, tú tenés unos cometidos que te impone la ley. Si tú estás para hacer estas cosas, hay cosas que no podés hacer, hay cosas que no debes hacer, y que los medios privados perfectamente pueden explotar porque eso le puede rendir mejores dividendos comerciales o en términos de audiencia. Pero Viste que TV Ciudad tiene, por ejemplo, ahora un canal de streaming, ¿no? Tiene por un lado la programación clásica que vos podés ver en el canal, sí, y después hizo toda una serie de programas de streaming. sí, sí. Vos pensás algo así, como diciendo, yo podría meter al 5. Es que ya hemos streameado varias cosas y nos ha ido muy bien desde hace 4 años por lo menos, ¿no? Eso ha sido un cambio significativo y hemos logrado vencer resistencias como hay en toda organización pública o privada cuando hay un cambio sustancial y en poco tiempo. Hay que ponerse también en la cabeza, en el corazón de gente que hace 20 o 30 años que trabaja de una manera, con un lenguaje y hasta en un espacio determinado, a decirle, mirá, todo este mundo que conociste no es que no exista más, es que ya no está en el mainstream, queda ya un poquito para el costado, y además los que entran, y esto es muy significativo, la gente que ingresa, no solo por una cuestión de edad, sino por una cuestión de formación y de hábitos de consumo y de competencias adquiridas a nivel académico o de su experiencia laboral, trabaja de otra manera. El equipo de medios digitales trabaja naturalmente de manera transversal y cooperativa, no le tenés que decir. Nosotros hemos hecho, yo hablo en primera persona del plural, pero así lo siento todavía,
nosotros hicimos un documental sobre la Antártida, que encaró un realizador audiovisual y que otra colega que está contratada como periodista digital, pero que además es locutora, se ofreció para hacer la locución, y otro colega que es periodista deportivo y músico, le hizo una música original. Vos imaginate que si eso se tuviera que reflejar en una modalidad de contrato, sería virtualmente imposible. Es decir, un trabajador que viene de la era anterior dice, no, pues eso es doble tarea. Yo no lo hago porque mi tarea es hacer esto y no aquello. Pues sí, bueno, está bien, es una manera de encarar la vida y de alguna forma responde a su precaución de que no lo estén explotando. Que no me estén explotando, exacto. Claro, no me estén explotando. Está bien, yo eso no lo critico. Lo que digo es que el mundo requiere otro tipo de vínculo con el producto y con el resultado. Sí, es cierto lo que decís de que a veces pasa que muchas personas que están en los medios y que tienen una función específica, hoy están viendo que con el auge de las nuevas plataformas y todo, cada vez se le ponen más tareas nuevas para hacer, ¿no? Y no siempre viene Eso de la mano de la remuneración. No, eso es cierto. Ahora, vos antes eras periodista, ahora vas a ser editor de video. No. Bueno, está. Lo que ocurre es que están entrando generaciones que ya son todo. Que ya son todos, sí. Porque no se conoce que una tecnología que es más práctica, más barata y que genera, en términos comparativos, mejores resultados con menos esfuerzo y recursos, no se imponga a una más vetusta. La humanidad, desde que salimos de las cavernas, si es que alguna vez vivimos allí, se ha regido por esa lógica. El asunto es que estamos, no nos damos cuenta, pero estamos en una transición que, a pesar de que es muy acelerada, para mucha gente es muy dura. Yo me pongo, si yo estuviera hoy trabajando como periodista, además de abrir la boca en un estudio de radio o de televisión, hay competencias que yo no tendría. Es decir, yo no, con mis competencias adquiridas durante tantos años, yo hoy no podría ingresar al mercado de trabajo, salvo para hacer alguna tarea, porque además ya hay locutores virtuales que hacen el trabajo muy bien, por lo menos algún tipo de trabajo. Lo hacen muy mal, no nos reemplazarán nunca. No. No les des para adelante. Arrancamos por los medios, así que vamos a ir por ahí. Después te pregunto por otros temas. ¿Sabes qué me pasa con el tema de medios públicos? Sí. Y concretamente con el 5. Te voy a dar una opinión y decime a ver qué te parece, Dale. ¿no? A mí me da la sensación, porque una de tus banderas al entrar era, intentemos llevarlo al modelo BBC, ¿no? Que era, desacoplemos los medios públicos del poder político para poder tener una autonomía que hoy en día no se da, ¿no? ¿Y no te parece que a veces desde el poder político nos sueltan eso, pero al mismo tiempo tampoco le dan mucha bola? O sea, no quiero largar el chupete porque me gusta, pero al mismo tiempo no sé qué hacer con él, porque tampoco es que quiera invertir ¿no? No tengo un proyecto, una visión para los medios públicos porque... ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, Perfecto. Lo quiero, no lo quiero soltar, ¿qué vamos a hacer con él? No sé. No solo lo entiendo, sino que lo comparto. O sea, el vínculo de los dirigentes políticos, por lo menos en Uruguay y en los países de América Latina, porque en los países de Europa el vínculo es distinto, tiene otra historia, es como la del padre o la madre con su hijo o hija adolescente. Voy a salir con mis amigas, mirá que vuelvo tarde. Y vos sabés que no le podés decir que no. Ni tampoco podés preguntar mucho porque quedás como, sí, y la dejo, no la dejo, la largo, ¿me explico? En mi época. ¿A qué hora volvés? Era cuando te daban la llave. Era ¿Llevás como, el celular? Exacto. Podés preguntar 2 o 3 Claro, cosas y... no apagué, claro, cualquier cosa me llamás que está. Pero vos lo hacés porque no tenés más remedio. Bueno, en el caso del Uruguay es paradigmático porque tenemos una ley que está vigente desde hace 10 años. Es decir, el último gobierno del Frente Amplio la tuvo para aplicar. No la aplicó. Llega este gobierno y dice, bueno, acá hay un asunto que está pendiente, pero como vamos a cambiar la ley de medios, por ahora no la aplicamos. Vamos a tener una nueva ley. ¿Y qué dice la nueva ley con respecto a los medios públicos? En lo sustancial lo mismo, pero lo mismo, está copiado. Después hay otras innovaciones. Pero en lo que tiene que ver con el concepto de que los medios públicos tienen que salir de la esfera del Poder Ejecutivo y ser designados con mayorías especiales por el Senado, es decir, llevarlo al ámbito del Parlamento, en eso hay unanimidad. Yo creo que el problema es que la ley se demoró por otros asuntos, no por los medios públicos, y luego que sobreviven algunas miradas sobre
la representación política en la dirección de los medios públicos que para mi gusto no se corresponden con lo que debería ser. Pero en los hechos se pudo haber votado la ley de medios en el año 2020 si hubieran existido las mayorías en la coalición de gobierno y ya estaríamos en el mejor de los mundos posibles, es decir, con un directorio designado en el Parlamento, etc. La idea sería, para la gente que no tiene por qué saberlo, la idea sería que los medios públicos, en vez de tener un directorio que hoy en día sabés que está puesto a dedo político, claro. Tener un directorio que esté separado del poder político y que trascienda, ¿no? Por ejemplo, cambia un gobierno y ese mismo directorio sigue y ponerle a mitad de gobierno va a cambiar, una cosa así. Eso por un lado, o sea, lo que tú decías lo comparto y es así. Es una deuda que tiene el sistema político y que esperemos que se solucione pronto. En los hechos lo que hicimos fue avanzar como si viviéramos en ese mundo por una razón, o por dos razones. Primero, porque entendíamos que así había que gestionarlo. Y segundo, porque los dos jefes que tiene arriba el presidente del SECAM, que es el ministro de Educación y Cultura y el presidente de la República, no intervinieron, es decir, no condicionaron nada. Todo lo que hicimos bien, incluso lo que hicimos mal, es responsabilidad de nosotros. Es decir, no nos dijeron hagan esto, no hagan aquello, vayan por acá, no vayan por allá. ¿Cómo fue tu relacionamiento con la política, ¿no? Porque pienso que, por un lado, tenés, como decís vos, tenés dos jerarcas arriba tuyo que no se metieron, ¿no? En el caso del ministro de Educación y Cultura y el presidente de la República. Pero en la cortita, por ejemplo, ¿te pasó de pedidos de nota o protesta de alguna nota o no me gustó la cobertura de tal cosa? O que venga no sé, estoy pensando, no en voz alta, cualquier ejemplo, un senador que te dice quiero que me hagan una nota, o alguna autoridad de un partido político que dice ¿por qué no están cubriendo tanto tal cosa? Bueno, no me pasó, no es que te pase todos los días, ni tampoco esas cosas groseras, che, ¿por qué no me entrevistan o mandame una cámara? Eso no pasa. No pasa de esa manera, porque en el ámbito del Estado todos los jerarcas tienen asesores y gente que le hace la comunicación, te mandan el comunicado, miren que sería importante, y el equipo que resuelve en las redacciones determina si va o no la Cámara, que además, como comprenderás, tenemos recursos escasos. Ha habido gente que se ha quejado de manera razonable. Yo siempre digo, y desde hace muchos años, sobre todo a los periodistas jóvenes, decir, mirá, si vos querés meterte con el poder, lo cual es fantástico, porque no hay otra manera de hacer periodismo, que no sea decir cosas que seguramente los que tienen más poder quieren que se oculte, total o parcialmente. Por lo tanto, este negocio consiste en decir cosas que muchas veces son inconvenientes o te va a reportar problemas. Bienvenido a este mundo fascinante. Ahora, mirá que... Hay que bancar. Sí, después tenés que bancar. ¿Quién tiene que bancar? Bueno, vos tenés que bancar, te tiene que bancar tu jefe, te tiene que bancar tu jerarca, te tiene que bancar los dueños del medio, y el negocio funciona, el negocio en el sentido amplio. El sistema funcionaba relativamente bien en los países donde funcionaba. El asunto es que también con los nuevos medios todo esto ha volado por los aires de algún modo. Es decir, yo lo que veo es que se está cuestionando ya no la manera como se producen contenidos periodísticos, sino los propios fundamentos del periodismo. Es decir, el periodismo como una voz independiente, neutral, con un mandato de dar una versión no interesada de los hechos, lo más completa posible, de discernir, che, esto es publicidad, esto es periodismo, esto va en este espacio, esto es farándula, esto es periodismo. ¿Me explico? Ahora, como cada uno puede tener potencialmente su medio, si yo mañana me abro un canal de línea frente amplista, cabildante, blanca, y empiezo a hacer entrevistas o... No, pero además lo haces en un soporte, en una plataforma donde no está cuotificado. O sea, los canales convencionales o las radios convencionales, como ocupan un espectro en el espacio radioeléctrico, el gobierno tiene que decir, este es para vos, es un espectro limitado. En YouTube no existe eso. Cualquiera puede tener un medio de comunicación, lo cual es, en principio es fantástico, porque... Aquel paradigma con el cual convivió la humanidad, por lo menos desde que se hizo sedentaria, que es el de la escasez de recursos, y muy especialmente en los medios de comunicación modernos o contemporáneos, donde vos precisabas una enorme cantidad de dinero, comprar máquinas, invertir, o sea, solamente gente muy poderosa podía tener medio de comunicación, y además tenía que estar cerca del poder político para que te dieran
un canal o una frecuencia de radio. O por lo pronto no joder mucho, ¿no? Si Bueno, no sos amigo, exacto. por lo menos no jodas. Está. Si no es amigo, no, pero conocido por lo menos. Eso no existe más. A ver, por decir algo, la mitad de los contenidos audiovisuales que se consumen en el mundo, por lo menos, se producen en entornos que ni siquiera son profesionales. Esto es un entorno profesional, o sea, acá podrá ser más pequeño que un estudio tradicional. Podré estar en mi casa con el celular. Pero podrías estar en tu casa, pero sos un entrevistador, hay técnicos. Bueno, te podés imaginar que este contenido, que va a tener muchas más visitas que la mayor parte de los programas de televisión del país, era impensable hace unos años, ¿sí? Y lo hiciste o lo hicieron con una cantidad de dinero relativamente pequeña. Esto, me perdí un poco de lo que estaba diciendo, pero me suele ocurrir. Claro, no, estamos hablando en realidad de tu relación con los medios y la política. Y vos lo que decías es que en realidad una cosa que cambió esa relación fue que como hoy cada uno tiene su medio y hay de todo, Claro. capaz que a veces la política tampoco te jode tanto porque dicen, si hay una proliferación de otros medios que hacen otra cosa, ¿qué me voy a quejar yo de que no fue el móvil del 5 a cubrir no sé qué cosa? Si Obviamente. fueron todos estos otros y yo tengo mi canal de YouTube Cabildante o Blanco o Frente Amplista que lo cubrió, tengo Sí. mis redes. Sí, y eso ocurre también. Ahora, no hubo, es decir, no hubo una presión. Para empezar, yo otro día lo decía ahí, intercambiando opiniones en Twitter. La mejor manera de saber cómo funciona una democracia es preguntarle o preguntarte y averiguar dónde está la oposición, cómo vive, qué dificultades o qué oportunidades tiene de expresarse, de organizarse, de decir lo que piensa, de movilizarse. Si tiene acceso a los medios o es reprimida. Esas son variables que desde Giovanni Sartori para acá sabemos que tienen que ver con las características de un régimen democrático. En el Uruguay no hay nadie en la oposición, ni en las organizaciones sociales, religiosas, productivas, que le reproche a los medios públicos que están haciendo las cosas a favor del gobierno, o que no se les dio una oportunidad de expresarse. Las críticas que ha recibido muy en reserva, en encuentros, es exactamente al revés. Es decir, incluso alguno la ha hecho pública, ¿no? Como que le dábamos más oportunidades a la oposición que al gobierno. Eso es falso. ¿Te pasó que algún dirigente de la coalición te dijera eso? Te dijera ahí, acá pasan dándole el micrófono a Frente sé que hay Amplistas? sé que hay gente que lo siente, pero no. ¿No te lo dijeron? No, ni mucho menos de parte de mis ex jerarcas, ¿no? En ese sentido, es justo a reconocerlo, porque mañana puede ganar de nuevo la coalición, puede ganar el Frente Amplio, eso son las contingencias de un sistema electoral competitivo. Lo que no debería ocurrir es que se volviera práctica que condenábamos en todos los gobiernos anteriores, o en la mayor parte de los gobiernos anteriores de todos los partidos. Es volver a decir, bueno, esto es mío, o sea, este espacio del Estado, como yo gané las elecciones, lo uso para beneficio de mi causa política, de mi partido, ¿sí? Es decir, lo uso como si fuera una plataforma de propaganda, donde la voz que se escucha se parece mucho más a la voz o a la manera de ver el mundo del elenco de gobierno que al de la oposición. Eso es inaceptable. Nosotros, volviendo a lo que planteabas del modelo de la BBC, avanzamos en otras cosas, motu propio, porque entendíamos que era un legado que teníamos que dejar. Precisamente primero no hicimos lo que creíamos que estaba mal, y segundo, lo pasamos por escrito. Es decir, miren, acá se aplican estas normas, y estas normas no las inventamos nosotros, estas son las normas más exigentes que hay en el mundo en materia de medios públicos. A tal punto que nos acercamos a una organización muy prestigiosa que es la Public Media Alliance, que es una alianza de medios públicos donde están los grandes medios públicos del mundo, y se enteraron que habíamos sacado una guía de principios inspirada, es decir, casi que copiada, de las más exigentes que hay en el mundo. La de la BBC, los canadienses, la de los medios públicos de Estados Unidos, el Deutsche Welle, etc. Entonces me hizo una entrevista porque le llamaba la atención que en un país de América Latina las autoridades del gobierno digan, miren, vamos a manejarnos en este marco. Si yo no cumplo con esto, ustedes están en su derecho de decirme que me estoy apartando de las normas. Es decir, el propio gobierno se puso un corset.
porque es mejor para todos. O sea, es mejor trabajar así, porque además en el Estado se trabaja así. Vos ves que en distintos organismos públicos hay directores de la oposición y del gobierno y trabajan en base a pautas, llamémosle, de valores republicanos. No sería justificable que en ACE se le diera los medicamentos primero a los votantes del gobierno, o se contratara médicos según a qué partido votaron. Bueno, eso en los medios públicos tampoco debe ocurrir. Los contenidos de los medios públicos no se deben parecer a los puntos de vista del gobierno. ¿Y qué pasa ahí con la libertad de expresión? Porque viste que tenés una línea complicada. Te tiro dos preguntas, ¿no? Por un lado ¿te acordás que quedó de la guía aquella? Quedó el debate de las redes sociales, ¿no? Si los comunicadores que están en los medios públicos, ¿qué libertad tienen para opinar en sus redes sociales? ¿Pueden, por ejemplo, vertir opinión de determinados temas? Si no perjudica eso la imagen del medio. Y después otro tema es la opinión al aire, ¿no? Por ejemplo, un comunicador de un medio público. ¿Podría hacer un editorial diciendo lo que opina sobre determinada cosa, sobre la LUC, el plebiscito de la reforma de la seguridad social, ¿no? ¿Tiene sentido que eso se haga o no? Viste que son preguntas que son difíciles. Está muy buena la pregunta porque te lleva a hablar de temas que son incómodos y a veces son difíciles. Me acuerdo del Gerardo Sotelo circa 2018 en Carve, ¿no? Una editorial furibunda contra el Frente Amplio tras otra, ¿no? Era ataca. Ese Gerardo Sotelo. El Frente Amplio no creo, contra algunas acciones de gobierno del Frente Amplio. Pero... Sí, contra el gobierno frente amplista. Sí, lo que te quiero decir es, eras un editorialista furibundo, ¿no? Pero mucha gente conectaba con esa opinión y la quería consumir al punto de que algunas de esas eran de las más cliqueadas en la página de Carve. Y ese tipo de comunicación en los medios públicos podría existir. No puede. No puede porque así lo dispone la Constitución. Hay una cuestión sustancial que es difícil de explicar, es fácil de explicar, pero es difícil entender las implicancias que tiene. Sotelo estaba ahí para evitar que hubiera Sotelos en los medios públicos. No. Era una cosa así. No, el asunto es así. El ámbito de lo privado, que es el estado natural de las cosas, o sea, gente que hace cosas con su tiempo, su dinero, su voluntad de trabajar o de no trabajar, en fin, nos vinculamos entre particulares, ¿sí? Y vivimos en un estado de derecho. La norma es la libertad. La excepción es la restricción a la libertad. Tan excepcional es que cada vez que se restringe una libertad se tiene que hacer en el Parlamento, incluso en algún tipo de libertades tiene que ser tiene que estar debidamente justificada, ser necesaria, porque la regla es la libertad, la excepción es la restricción a la libertad. En el Estado ocurre exactamente lo inverso, porque el Estado es un artificio jurídico, que si no es jurídico no es nada, es una arbitrariedad, es un conjunto de normas, y la norma tiende a delimitar lo que es el ámbito de lo público para no interferir con lo privado. Por lo tanto, la norma en el Estado no es la libertad, es la ley. Y la ley te dice, en el ámbito de lo público, qué es lo que podés hacer y lo que no está en la ley no lo podés hacer. Por lo tanto, cuando vos creás un conjunto de medios de comunicación públicos, la regla no es la libertad, es la restricción. Porque eso es mucho mejor que dejar que algunos oportunistas, propagandistas, manijeros, corruptos o lo que sea, o bien intencionados, pero mal ubicados, utilicen lo público para fines privados. Con la tuya opina lo que quieras, exacto. Con la de todos vas a tener que ser neutral. Es que no hay manera. El asunto es que, para empezar, por supuesto que cualquiera de los trabajadores de los medios públicos puede opinar en sus redes sociales y eso no está prohibido, está desaconsejado, pero no prohibido. Porque finalmente, si tu cara, tu nombre se asocia a los medios públicos, francamente, estás con el micrófono en el cubo, o si sos uno de los conductores de uno de los programas periodísticos y estás todo el tiempo emitiendo opiniones o en un sentido, podés perjudicar o afectar la reputación del medio público. Pero no está prohibido, no puede estar prohibido, por eso mismo que tú decías, porque eso es el ámbito de lo privado. Pero al aire, en el medio público, claro, lo que pasa es que a lo que se apunta, que eso es quizás una etapa posterior, si es que este tipo de concepciones, de normativas y de buenas prácticas permea definitivamente,
Es que vos digas, mirá, yo elegí, hay quien lo dice, hay alguna colega que me lo ha dicho, yo elegí, tuve la oportunidad y quiero trabajar con los principios de los medios públicos, de la televisión pública. Y sé que eso supone renunciar eventualmente a otras cosas. Como supone para el director renunciar a comprar formatos o programas que sabes que te van a dar mejor resultado, pero que no tiene sentido que lo haga el Estado o los medios públicos. Entonces, mira, yo tengo un reality, un reality de citas, por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, que lo querías poner en el 5, no pudiste porque dijiste no es mi cometido. Exacto. Vamos con el documental de la Antártida. Sí. Mirá que, a ver, Canal 5 o los medios públicos son el primer productor de documentales del país. La mayor productora y difusora de documentales del país son los medios públicos. Eso no está mal. De hecho, Sodre en Escena, que pasa muchas veces conciertos de la orquesta sinfónica, no es un programa pensado para impactar, para que la gente se pare a mirar. Ahora, lo hacemos con mucho gusto, es un excelente programa, tenés la obligación de hacerlo y está bien que se haga. Y no lo hacen otras personas. Y es que no lo va a hacer nadie, pues ese es un poco el debate también en torno, que a veces se vuelve un poco maniqueo. Hay que cerrar los medios públicos. ¿Para qué están los medios públicos? Ciérrenlo. No, privatícenlo. Vamos más despacio porque ya hemos aprendido que hay cosas que si no las hace el Estado no las hace nadie y que es mejor que existan, porque ese es el otro punto. Porque si no las hace el Estado no las hace nadie, pero es porque son insignificantes, ¿para qué vamos a gastar plata? Como el mercado no lo valida, a nadie le importa. Sí, es decir, el mercado no lo valida, pero hay dimensiones de la interacción social que pueden no tener un valor de mercado, porque quizás a la Iglesia Católica, si vendiera la Capilla Sixtina, le generaría una cantidad de dinero enorme, pero no lo va a hacer por otras razones que no tienen que ver con razones de mercado, o el Palacio Legislativo. Por algo no vendemos el Palacio Legislativo y lo hacemos todo por Zoom. Exacto. Bueno, está. Entonces, ese tipo de razonamiento más sofisticado es hacia el que tenemos que avanzar. En el caso de los medios públicos y en general, en el caso del Estado, porque el uruguayo tiene una relación muy particular con el Estado. Por supuesto que sabe lo que significa, lo valora, pero quiere a la vez que no le moleste, que le cobre impuestos bajos, que se gaste bien el dinero y no involucrarse. Y vos sabés que ese modelo en algún lugar, flaco, te falla, ¿no? O sea, si vos no te involucrás, dejás que eso lo gestionen los burócratas o los políticos, y después te enterás que en realidad se podría haber gastado mejor, pero no se gastó, ese tipo de cosas. Sí, está bien. La gente me va a matar porque nos pusimos a hablar de medios y no todo el mundo tiene por qué recontra estar ¿no? interesado en medios públicos. Ahora vamos a hablar del PI, de Sí, política, pero todo eso, pero antes quería meterte Sí. una pregunta, ¿no? O de vuelta, hacemos opinión, porque Podemos es un medio privado, y después Pero déjame decirte algo con tu dale. última reflexión, porque es muy importante. Cerrá, En los países de democracia plena como Uruguay está en la elite, está en el puesto 14 y hay creo que 22 países en cerca de 200 que son democracias plenas. En todos los demás, el tema de los medios públicos es un tema muy importante para la sociedad, lo mire o no lo mire, porque es una parte del Estado, es una parte nada menos donde el Estado produce versiones de la realidad, invita a reflexionar o no sobre las cosas que pasan. Es un tema sustantivo en buena parte de los países a los que nos queremos parecer, lo que pasa y lo que se hace en los medios públicos. Sí, claro. Gracias. Última sobre el tema medios y después Sí. ya nos metemos con el PI, con todo. Sí, opinión de los de medios, ¿no? El capítulo de los medios públicos me parece que está bueno y es interesante. Capaz que se pueden afinar cosas. Generó como una molestia, ¿viste? La posibilidad de ahora definir el directorio y que en realidad este gobierno, si después cambia, le dejó un directorio a otro. Se puede afinar, pero para mí en la global es positiva, en la parte de medios públicos. En la otra parte, yo tengo muchas cosas que coincido y que capaz estoy un poco condicionado por los medios en los que yo trabajo, o por ser trabajador de los medios, capaz, ¿no? De, yo qué sé, discusiones que a veces se dan sobre la concentración de medios, la cantidad de frecuencias, ese tipo de cosas. Que parece que hay argumentos en contra que para mí son muy maniqueístas, que lo podemos ver.
Pero vos sabés que tengo un tema y es que jamás saldría a dar la cara por esta ley de medios por cómo se discutió. O sea, una discusión que ni la propia vicepresidenta sabía que estaba en el orden del día, sacada de apuro. Tenés a toda la oposición enojadísima por cómo se trató. Un capítulo aberrante, añadido supuestamente por una negociación política con Cabildo Abierto. El aditivo. El aditivo que dice que la cobertura tiene que ser imparcial, completa. Una cosa que todos los periodistas que mínimamente les interesa su trabajo salieron a decir que era aberrante. Entonces, lo que me pasa con esta ley de medios es que tendría muchas coincidencias y muchas cosas positivas para decir, pero ni en pedo salgo a dar la cara por esto por cómo se tramitó la discusión. ¿A vos qué te parece eso? La discusión sobre la ley de medios empezó en el año, si no me equivoco, 2000. Yo fui invitado por la Comisión de Industria, que es donde se tramitó el asunto de la Comisión de Diputados. Yo creo que fue en el año 2000, 2021, estábamos 2020, 2021, porque estábamos en pandemia, pero a principio de gobierno, el gobierno se tomó en serio el tema. Se encontró con un problema interno que no encontró mayorías como para aprobarlo. Obviamente tampoco estaban los votos del Frente Amplio, y quedó trancado durante mucho tiempo. Se le encontró una vuelta, que fue lo que nos enteramos, y que también sorprendió a la vicepresidenta. Ese capítulo, después de haberse discutido la ley durante un par de años, no se puede decir que fue si no es que la ley apareció ese día, la ley ya estaba, ya se había discutido largamente, se había considerado entre los representantes del gobierno y de la oposición. Luego vienen los contenidos específicos de esa negociación, donde hay cosas y cosas, ¿no? Esa es la realidad. Vos también por tu pasado periodístico, por cómo yo es tu ideología, ¿no? Sos una persona que tiene una concepción liberal. Ese aditivo, no sé si te enojó, pero por lo pronto te pareció malo. No es que me enojó, es que me causó una enorme preocupación, sí. ¿Te preocupa? Sí, claro. Yo apenas me leí lo que allí se iba a legislar, me puse a escribir y de manera reservada, porque obviamente siendo parte del gobierno tampoco puedes salir por la tuya, como si fuera. Lo puse en conocimiento a Pablo Mieres, el diputado Iván Posada del Partido Independiente, sobre lo que yo entendía. Sé que hubo contacto con el presidente de la República. Después aparecieron legisladores del Partido Colorado a decir que no se podía votar esta cláusula. Ahora que estás más libre, para que la gente lo entienda un poco, porque no todos tienen por qué seguir, ¿no? tus opiniones, ¿no? ¿Por qué a vos te generó preocupación el aditivo que puso Cabildo Abierto en la ley de medios? Y porque suponía un tipo de legislación que no existe en el mundo democrático, no es aceptada por los estándares internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión, y porque implican una censura, porque pueden suponer una censura previa. Obviamente todos deseamos que las coberturas periodísticas y los medios sean completas, serias, etcétera, incluyendo a buena parte de los periodistas. Pero vos no podés obligar al periodista a que haga eso, entre otras cosas porque es imposible de demostrar que es una cobertura completa o seria. Entonces, ese tipo de legislación puede significar una amenaza a la libertad de expresión, porque vos ante ese artículo podés autocensurarte algo o podés dejar de hacer cosas por temor a una sanción. Eso es el mayor de los problemas. Y porque además, y esto tendría que ser una norma en todas las cosas que hacemos a nivel del país, no solo el gobierno, sino el sistema político por lo pronto, es la reputación internacional del país. Es decir, es el tipo de norma que en el mundo podrían esperar de otro tipo de regímenes, nunca de Uruguay. Y conociendo cómo se mueve el mundo en materia de derecho a la libertad de expresión, era inevitable que de aprobarse y de quedar vigente tengamos consecuencias extremadamente negativas y además injustas, porque no es un país donde haya una legislación, ni mucho menos una práctica que coarte la libertad de expresión de los periodistas o de los medios. Mirá qué puente vamos a hacer para salir del tema medios y nos metemos en la política.
como periodista o ex periodista, no sé cómo preferís Periodista. definirte, como periodista, vos incluso ahora juzgá qué te parece el puente que voy a meter ahora, si te parece bueno. ¿Qué hace el Partido Independiente en una coalición con Cabildo Abierto? No, yo no juzgo a las preguntas ni a los colegas. Jugá ahora, ¿por qué no? ¿Te gusta ese puente? La pregunta- Estamos hablando de ley de medios, Pero que Cabildo. lo que ¿Qué pasa- hace el Partido Independiente en una coalición Pero con Cabildo la Abierto? respuesta es muy clara. Comparte un programa de gobierno que además fue armado, gestionado, impulsado y logrado por el presidente Lacalle. El partido negoció con el presidente electo, negoció con el candidato a la presidencia del Partido Nacional, que dijo, creo que lo decía ya en campaña, estuve leyendo los programas 2019, estuve leyendo los programas de todos los partidos que en aquel momento estaban en la oposición y tenemos amplias coincidencias, ¿sí? Los mostraba los programas. Entonces se hizo un compromiso, un documento llamado Compromiso por el País. Yo mismo participé con otros dirigentes del partido en modificar cosas y se llegó a un documento programático común. ¿Por qué no hacerlo? Si el día de mañana... Es más, te hago... Dale. esto Sí, dale. no corresponde. Corresponde, sí, dale. Dale, corresponde, Me gusta. dale. ¿Por qué no? Ese era ¿por qué no? Bueno, vamos por el por qué no. Esta pregunta Sí, yo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué el Partido Independiente no debería tener un Está acuerdo bueno. político con Cabildo Abierto? Está bueno, está bueno. ¿Por qué no un mundo donde yo pienso el Partido Independiente, para mí, el momento en que le fue mejor, era un momento donde el Partido Independiente podía ser una tercera vía, ¿no? Donde era algo así como el fiel de la balanza. Vos tenías por un lado al Frente Amplio y tenías por otro lado lo que se estaba gestando como una posible coalición. En el momento que la gente no tenía tan claro que el Partido Independiente estuviera 100% de un lado o del otro, era el momento donde le fue mejor electoralmente, porque la gente lo que decía es vamos a darle fuerza a estos que son los que van a definir para un lado o para el otro. Cuando vos te terminás pasando del todo a uno de los dos bandos y perdés un poco la fuerza que te daba antes ser el fiel de la balanza. ¿O no? No. ¿No? A ver. No, porque los hechos demuestran, así nació el Partido Independiente y así llegó a tener una bancada de un senador, 3 diputados, como el 3% de... Lo que ocurre es que cuando nace el partido y hasta el 2019, pasamos las elecciones del 2004, del 2009 y del 2014, donde los que íbamos a ser el fiel de la balanza, nos encontramos con que un partido tuvo por 3 periodos la mayoría parlamentaria, por lo tanto podía ser un fiel testimonial de la balanza, es decir, manifestar o expresar tus opiniones que no son plenamente coincidentes con la de los partidos históricos, y lo mismo con respecto al Frente Amplio. Eso estuvo muy bien. Lo que ocurre es que en el escenario del 2019, la gente lo que sospechaba es que no podía contar con el Partido Independiente para terminar con los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, que convengamos que ya estaba agotado. Eso nos llevó al 0,9% de la votación. Y la decisión que yo compartí plenamente de aceptar la propuesta del presidente Lacalle hizo que el partido, que todavía no volvió a competir a nivel electoral, que es donde se conoce la verdad. Vos estás diciendo, ojo con el argumento de que cuando el PI le iba mejor, Claro, pero en ese momento, déjame ver ahora. No, a Pero ver, los hechos cuando ahora tenés un diputado, ¿no? No, claro. Pero Bajó sí, pero el enormemente. diputado surgió de un escenario en el cual la gente te pedía una definición y no sabía cuál iba a ser. Entonces, eso fue lo que llevó al partido al 0,9. Yo sostengo que nunca fue tan fuerte como ahora el Partido Independiente, con una bancada y una votación tan débil, porque estuvimos en cargos de gobierno. Entonces, cuando vos pasás raya y decís, a ver, la gente que está en el espacio ideológico, político del Partido Independiente, los que están en la vereda de enfrente, Sí, te van a tirar piedra igual. Claro, sí. Es decir, cuando la gente empieza en el Partido Independiente, ¿qué piensa? En el Uruguay nadie piensa en legisladores, ¿eh? Nadie vota legislador. Voy a votar a fulano porque, por lo menos en Montevideo, porque fue un gran diputado. Piensa en términos de ejecución, lo cual tiene su lógica. Vos me subiste los impuestos, vos me arreglaste el cordón cuneta. Discrepo, tenés un presidente que lo único que hizo fue ser legislador, tenés figuras políticas de primera línea que son 100% legisladores. Yo qué sé. Está bien, pero de viene, un lado y del otro. está bien, ¿no? pero viene de una historia política
Sí, claro. partidaria, familiar. Netamente legislativa. Nunca gestionó nada. No, está bien. En el caso personal de él no, pero es de un partido de gestión de gobierno, quiero decir. Había gestionado en los 90. Bueno, pero es un partido histórico. O sea, Claro, vos pero pensás en términos sí, está bien. de poder político, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, son partidos de gobierno, digamos. Claro, pero Han tenido... te debato que la gente lo único que mire es No, está lo bien. ejecutivo. A veces miran tener un buen legislador. No digo que no, pero te quiero decir, cuando vos estás en cargos ejecutivos... Sí, te miran más. Claro, entonces vos ahora decís, a mí me tocó ir con Pablo a recorrer ferias en la campaña para las internas, y la gente, no te digo toda la gente, pero mucha gente en cantidades y con una disposición de ánimo que no encontrabas en el 2019, lo paraba para felicitarlo y para agradecerle. Eso es por su gestión. Es decir, vos ahora convertiste un partido que era testimonial, que era digno de respeto, porque sus legisladores siempre trabajaron con integridad y con responsabilidad, pero que ahora, a pesar de su mirriada votación de 2019, estuvo en cargos muy significativos y creemos que hemos cumplido de manera satisfactoria con la prueba. Eso es un capital político también. Pero a mí me interesa esa lectura que Sí. haces. Me choca un poco con la realidad de las internas, ¿no? O sea, Salle votó más que el Partido Independiente. Sí. ¿Qué lectura haces ahí? Bueno, lo que pasa es que el voto de Salle tiene una motivación diferente a la del voto en el resto de los partidos, por el tipo de discurso y de ideas y de conducta que maneja. O sea, 4.000 votos creo que tuvo, ¿no? Más o menos. Algo así, sí. Está bien. Es un voto airado, de gente que está extremadamente enojada porque hay una cosa espantosa en el mundo que te quiere hacer que la gente se muera y la cleptocracia. Cleptocorporatocracia. Si yo sintiera que el mundo es así, saldría corriendo a votar, me llamaran o no. Es decir, es un tipo de voto distinto. En el caso del Partido Independiente, que volvió a tener la votación en una interna que tuvo en el 2014, que es cuando le fue mejor. En Montevideo incluso la superamos un poco. Para nosotros es un escenario es un tránsito muy duro, porque, es más, alguna gente que nos llamaba por teléfono para que le llenáramos listas, ¿no? Entonces a veces llamaba yo y le decía, señora, tengo su lista. Y me dice, pero discúlpeme, si yo no voy, igual Pablo Mieres va a ser candidato a la presidencia, diciendo, ¿para qué voy a ir a votar si hay un candidato único? Es un escenario muy difícil para los partidos muy pequeños y donde no tienen competencia. A Cabildo también le fue relativamente Sí, mal, le fue mal, probablemente por la misma razón. Volviendo a la pregunta, y tu buen retruco, que fue, ¿por qué no? No, perfecto. Vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué el Partido Independiente está en una coalición con Cabildo Abierto y no estaría en una coalición con el Partido Comunista? Bueno, hay temas que son, desde el punto de vista filosófico, de concepción de la vida, innegociables. O sea, en lo personal estoy seguro que, porque para eso además el Partido Independiente, que viene de la izquierda, venimos muchos concretamente del Frente Amplio, el Partido Independiente históricamente, o es la conclusión de un desgajamiento de la izquierda que es incluso anterior a mi partida. Pero que era evidente para quienes vivimos para quienes vivimos la dictadura y los años de la transición. Yo recuerdo, porque yo era joven, pero era joven y socialista. Yo tenía claro en el año 84, 85, cuando volvimos a la democracia, mira, yo no voy a defender nunca más una dictadura, nunca más, nunca defendí una dictadura, quiero decir. Pero yo tenía esa mirada condescendiente, de dictaduras abyectas, porque eran de izquierda. Bueno, no voy a hacer más, porque yo viví una dictadura, yo no puedo justificar que le hagan cosas iguales o peores a los cubanos, a los checoslovacos en aquel momento, a los alemanes, nadie. Y eso te va generando como una distancia. Obviamente en el Frente Amplio hay mucha gente que piensa lo mismo que yo y no le parece mal tener un acuerdo político con partidos con ideologías totalitarias. A mí me parece que es inadmisible, porque eso es una frontera. Si vos no tenés a la libertad del ser humano, que
que hablar de la libertad del ser humano es hablar de la dignidad del ser humano, como un límite que no se puede cruzar. Yo no puedo caminar contigo, pues yo sé hacia dónde vas vos, porque sé hacia dónde fuiste en los últimos 110 años, y porque además me lo estás diciendo en la cara. No es que yo hago suposiciones o conjeturas sobre lo que haría el Partido Comunista con el país si tuviera el poder suficiente. Es que te lo dicen, es que lo hicieron allí donde tuvieron el poder suficiente. Por lo tanto, creer que en el Uruguay hay comunistas herbívoros es tener una ingenuidad extraordinaria. No los hay ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, como decía Wilson, con totalitarios, nada, nada, nada. Esa es la realidad. No tiene nada que ver porque en el espacio de la coalición republicana no hay partidos totalitarios. No conozco a nadie, ningún dirigente, al menos que digno de ser considerado, que diga, no, espera un poquito, yo tengo una utopía que es la de un Estado, de un país. Tuviste un ministro que votó a favor de una reforma constitucional para que permaneciera la dictadura. Tenés un senador que fue abogado sumariante de la dictadura. Espera, me saca, Salinas dijo que lo que votó en el 80 y dijo, ¿y qué pasó? Bueno, pero... ¿No? Te estoy poniendo ejemplos de personas dentro del Cabildo que han tenido actitudes que le podríamos decir, bueno, ¿cuánto creen realmente en la libertad? No, pero ojo que en el 80 el resultado, yo obviamente estaba a favor del no, claro, pero fue un 53-47. Sí, muchísima gente. Y en un escenario donde mucha gente, por ejemplo el pachequismo, dijo, vamos a votar esto y después vemos, tirémoslo para adelante. A nosotros nos parece, a buena parte del Partido Colorado, que después en el 82 por suerte fue mayoría, dice, no, de ninguna manera, no se puede votar esta reforma constitucional. Pero digamos, es un tema que tiene matices. No todos los que votaron el sí en el 80 lo hacían por ser partidarios de la dictadura. Pero además fue una campaña durísima, con muy pocos espacios de libertad, con mucha represión, pero digamos, no tienen un proyecto hacia adelante totalitario, es decir, eso es lo que te da garantía. ¿No es lo mismo que te dicen los comunistas eso? O sea, yo si le haces una nota a un comunista hoy, te dice, mi proyecto, Gerardo, no es de totalitario futuro, yo soy democrático. No, pero lee los documentos del Partido Comunista. Ninguno plantea derribar la democracia uruguaya, ni y en derribar alguna el medida fascismo. Sí, pero es que no, es el principio de... Vos lo que decís es, yo no les creo nada porque en el resto del mundo lo han hecho así. Pero es que te lo dicen. Acá en Uruguay nunca agarraron las armas. Porque nunca, sí agarraron las armas. No las usaron, pero que tenía un aparato militar, tenían. Si yo te pregunto... lo que no... Sí, a ver, lo que no plantean hoy es hacer un gobierno, una dictadura del proletariado, un gobierno de signo comunista. Pero vos, si tiene pelos, maulla y bigote, lo más probable es que sea un gato. Justificaron todas las dictaduras comunistas, las de hoy, no las del pasado, que también justificaron. Y después que se les dijo, pues se los dijo Emilio Frugoni, que fue el fundador del Partido Socialista, que era marxista, que representó al Uruguay en la Unión Soviética, escribió un libro y le dijo, esto es inaceptable. No lo quisieron creer. Entonces, después que cayó el muro de Berlín, dijeron, bueno, es verdad que ocurrieron... Después que cayó Stalin, hubo ahí una vez, bueno, ocurrieron algunas cosas que no hubiera sido preferible. No. Eso es el comunismo. No es que hubo un gobernante malo, es que en eso consiste. Porque ocurrió en todos los países donde gobernó el comunismo, con el poder suficiente, en todos los países hubo represiones brutales, masacres, dictadura, exiliados, y lo hay hoy. Es decir, el que hoy justifica lo que está pasando en Venezuela y en Cuba y en otros países semejantes... Si hoy, después de 110 años, decís vos, esto es inaceptable, es que lo vas a hacer más adelante si te toca la ocasión, porque siempre lo justificaste. ¿Aplicaría la misma lógica con alguien que fue un oficial del ejército en la dictadura? Y dirías, si esta persona fue oficial militar durante la dictadura, el día de mañana, si hay otra dictadura, ¿va a estar ahí también? No, pero es que entre los oficiales militares de la dictadura, había gente que resultó ser de convicciones democráticas irreprochables.
Te estoy poniendo el caso de uno que nunca tuvo en su Por historial ningún evento de haber resistido a la Lo dictadura. que ¿no? pasa... También estuvo lleno de oficiales que se fueron, ¿no? Por supuesto. Hubo claro. una Sí, resistencia, que se fueron ¿no? Y hubo otros que estuvieron directamente... medio presos. Totalmente. Claro, pero te quiero decir, la entrada a la escuela militar, Ajá. entraba gente que tenía una mirada o una distancia con lo político, no le parecía que en fin, de las cosas que algunos sabíamos que ocurría y otros se enteraron después, pero la prueba está que la transición democrática se hizo con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Pasado el episodio de Medina y el encajonamiento de las citaciones a los militares, hemos tenido una transición donde los militares no han sido todo lo colaborativo que se hubiera deseado, sobre todo en materia de información sobre el destino de los desaparecidos, pero tampoco hemos tenido un ejército que haya complotado sistemáticamente contra la democracia. Vos fijate. Bueno, complotaron contra la democracia y instauraron una dictadura durante años, ¿no? Sistemáticamente, Después. porque no lo, claro, o sea, el tema acá es que no lo han vuelto a hacer, sería eso. No es solo que no lo han vuelto a hacer. Yo conozco oficiales que fueron oficiales durante la dictadura, que son personas de convicciones democráticas. Es decir, la gente no entraba a las Fuerzas Armadas porque tuviera una ideología, una idea autoritaria. Entraba porque tenía vocación militar. Otros sí. Pero es que las propias Fuerzas Armadas se fueron encargando de ir arrinconando las Fuerzas Armadas y el sistema político aquellos que tenían una mirada más nostálgica del pasado. Los que eran pro dictadura. Sí, ¿Y claro, claro. qué haces con un civil que durante su carrera en el Estado se dedicaba a hacerle sumarios ideológicos a las personas y definir qué categorías tenían, si simpatizaban con la izquierda, con el comunismo? A ese le pondrías, como haces con lo del Partido Comunista, decir, si este hizo eso ahí, el día de mañana no le confío sus convicciones democráticas. Bueno, habría que ver el caso. Para empezar, es una conducta que repruebo. Porque además muchos hemos sufrido, o nuestras familias han sufrido ese tipo de conductas. El asunto es, vos para adelante, qué proyecto tenés. Es decir, ese tipo de conductas eran evitables, porque vos perfectamente, como tanta gente, como vos decías, se enfrentó a una situación que no le parecía adecuada y renunció. Se fue para la casa. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué futuro querés construir? O sea, ¿qué país querés construir? ¿Estás de acuerdo con con este programa de gobierno? Sí, Baró, ¿cómo te parece que va a ser el vínculo del individuo con sus semejantes, con el sistema político? ¿Tenés una mirada republicana basada en los principios de los derechos humanos? No le medís el pasado, le medís lo que va a ser a futuro. Bueno, a ver, si hubiera sostenido una ideología nazi, fascista, de una manera ostensible, y la sostuviera hoy, tendría una distancia sustantiva, claro. Pues la ideología es una sola. ¿Vos creés que el ser humano tiene que ser titular de sus derechos civiles y políticos siempre, en cualquier circunstancia? ¿O vos pensás que se exprese a través de un sistema democrático, que tenga derecho a reunirse, a organizarse con aquellos que piensen igual, a expresarse libremente, a manifestarlo? ¿O crees que esto es un asunto instrumental, que cuando te conviene lo aplicás, pero cuando no te conviene lo reprimís? Esa es la pregunta fundamental. Y bueno, con todos aquellos que digan, no, mirá, la libertad es innegociable, la libertad que es una sola. Porque cuando hablamos de libertades políticas, cuando hablas de derecho a la propiedad, de derecho a la libertad de expresión o de derechos políticos civiles, estás hablando de lo mismo, porque la libertad es una sola. La libertad de disponer de lo que es tuyo, le llamamos derecho de propiedad, pero es parte de la dignidad humana. Es decir, ¿cómo no voy a respetar tu derecho a apropiarte de aquello en lo que tú invertiste, tu energía, tu entusiasmo, tu esfuerzo, tu dinero? Es parte de lo mismo. Es decir, ¿cómo no voy a respetar que tú te organices y plantees soluciones políticas que a mí me parecen detestables, si es parte de lo que tú sos? Y yo lo que sostengo es que lo que tú seas, siempre y cuando no violentes mi derecho o el de los demás, debe ser garantizado. Es un bien, es una realidad, casi te diría que de nivel sagrado. No me importa lo que pienses. Yo estoy dispuesto a protegerlo,
porque quiero que se me proteja a mí, porque quiero vivir en una sociedad donde nadie le reproche a los que mandan. Si, che, pero a mí no me estás dejando expresar, no me estás dejando organizar. No existen las democracias diferentes, se llaman tiranías o dictaduras, ¿no? ¿Qué pasa ahí con China? Y te pongo este ejemplo, ¿no? Sí. Es bastante claro que todas las cosas que uno podría denunciarle a Cuba, a Venezuela, ¿no? A los totalitarismos, todo eso del término totalitarismo, en realidad a mí no me gusta. Podemos hablar de una dictadura y ahí poner el origen que quieras, ¿no? Sí, sí, Socialista, comunista, etcétera. Está bien, ¿no? pero no te meto el totalitarismo porque es otra discusión. Claro. Después la damos, no vamos a tener tiempo ahora. No. Lo que te quiero decir es, una dictadura, ¿no? Negativa, como la que podemos ver en cualquier lugar. China cumple todo, ¿no? O sea, es una dictadura de partido único, se reprime la libertad de expresión, la libertad de reunión. A ver, tiene presos políticos, Están masacrando a los uigures. Bueno, tiene cosas. Están masacrando a los musulmanes. Y tiene, claro, tiene una la libertad religiosa en su época, la podemos meter en el Tibet, pero ahora tiene un tema con los musulmanes fuerte. Sí. Y después tiene cosas que realmente no sabemos su extensión y tampoco se puede investigar mucho. Tiene campos de reeducación política, o sea, tiene cosas muy complicadas, ¿no? Y sin embargo, nadie se le anima mucho discursivamente a China, ¿no? No hay acá un actor político en Uruguay que hable de todas estas cosas. Es cierto, sí. ¿Por qué pensás que es eso? Bueno, por una razón obvia, es el principal socio comercial de Uruguay y es la potencia emergente que le disputa la hegemonía a Estados Unidos, pero sobre todo que hace inversiones, acuerdos comerciales y genera un comercio no solo por lo que exporta, sino por lo que significa para las importaciones de buena parte de los países periféricos, por decirlo de alguna manera, o pequeños, como es el caso de Uruguay. Lo que hay que distinguir son las dimensiones políticas que hay que condenar en todos los foros que sea necesario. El problema no es que Uruguay no condene, el problema es que los países que podrían tener el poder como para hacerlo tampoco lideran ese tipo de situaciones. Estados Unidos, por ejemplo. Y por ejemplo, Europa, por ejemplo. Estamos viviendo un escenario internacional de una gravedad como no se conocía, por lo menos en Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial. No es China, es China más Rusia, más Irán. Es una situación extremadamente volátil, complicada. Europa está en una situación realmente crítica. Y cuando aparece un discurso como el de Donald Trump, un personaje que a mí me genera una distancia política y espiritual fenomenal, pero lo que pasa es que lo que les dice a los europeos en temas de defensa, dice, pero tiene razón, es decir, ustedes quieren que nosotros vayamos a defenderlos a ustedes, defiéndanse ustedes, que bastante grandecitos y ricos son, inviertan en defensa militar, ¿por qué piensan que se van a defender con las Fuerzas Armadas y el dinero de los estadounidenses? Pongan plata. Sí, claro, esa es la realidad. Pero para, terminamos, pues yo comparto mucho la cosa que vos decís, pero al mismo tiempo pienso, no terminamos pegándole al más pobre, al más conveniente, o sea, nos llenamos la boca para hablar de Cuba, no hay... a mí hoy en día los políticos que te condenan Cuba y te dan discurso de Cuba y no dicen una palabra de China, la verdad que me genera un rechazo tremendo, porque es lo que yo veo. Son los primeros en salir a decir, no, bueno, porque el Frente Amplio no condena a Cuba, etcétera. Condena a China, salí a hablar mal de China. Bueno, en todo caso hay algo peor, ¿no? Que son los que ni condenan a China ni condenan a Cuba. Eso son los peores. Eso es eliminatorio. Seguro. Hay eso que decís es cierto y tampoco es de ahora, porque ese es un actor desde el punto de vista económico y político también, pero sobre todo económico de una dimensión solo comparable con Estados Unidos. Y además, porque tiene una política de acercamiento, no hablemos del África, que ya está prácticamente en manos de China y Rusia, pero también en América Latina, muy poderosa. Y esto tiene que ver, porque como los contrarios también juegan, esto tiene que ver con cosas que no hizo Europa y que no hizo Estados Unidos, que eran los referentes no solo económicos, sino también desde el punto de vista político y te diría espiritual de Occidente, de encarnar, en su mejor versión, ¿no? De encarnar los valores de Occidente,
que... Se fueron retirando. Y se fueron retirando. Europa, que creo que ya no tiene fuerza. Lo dijo Pérez Reverte hace ya unos cuantos años. Dice, esta guerra la vamos a perder porque no queremos pelear. Y si vos no querés pelear, vas a perder la guerra. Entonces, lo que estamos viendo ahora es realmente patético, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, yo qué sé, yo conozco bastante Estados Unidos y te digo la verdad, si la opción para Estados Unidos, que sigue siendo la primer potencia económica y militar del mundo, es elegir entre Biden y Trump, macho, Morís abrazado a Biden. Muero abrazado a Biden. Bueno, no sé, claro, con quien mueras abrazado te vas. A ver, pero vos entendés, si vos conocés al votante americano, que no es el que aparece en la serie de Hollywood, que son todos, como dicen en España, pijos progres de Nueva York, de Los Ángeles. Es muy parecido al votante que te puedes encontrar en Uruguay, que te dice, yo lo que quiero, cosas Exacto. para mí. Claro. Basta del mundo, no sé Porque- qué, solucioname el precio de la cosa es un nafta y fenómeno, solucioname el salario que Y tengo. porque además, en la dimensión de un americano, es decir, de un estadounidense, el mundo queda demasiado, es muy lejano, porque no interpretan que su vida dependa de lo que pase más allá de sus fronteras. Es un país, la gente no lo sabe, es el tercer país más poblado del mundo. Después de China y la India, el tercer país más poblado es Estados Unidos. Es un país que va de continente, produce todo lo que se te puede ocurrir, además de que son muy ricos. Entonces, la dimensión espiritual del ciudadano americano es, cuando no es su condado, es su estado. ¿Sí? Es su estado. Yo una vez estaba en un lugar fantástico que se llama Nuevo México, y entonces estábamos reunidos con un político, representante en el Congreso del Estado de Nuevo México, ¿no? Y hablaba dice, Nuevo México exporta, y hablaba de las exportaciones de Nuevo México. Tiene un gran mercado de arte, por ejemplo, entre otras cosas. Y entonces digo, discúlpeme, ¿y a dónde exporta Nuevo México? Y dice, bueno, a los Estados Unidos, por supuesto. Al resto de los estados, que son 50. Exacto. No, son 50 y son ricos y tienen políticas de protección, etcétera. Entonces, imagínate una persona, si decimos que al uruguayo no le importa la política internacional, siendo que al uruguayo le debería importar mucho la política internacional, porque somos un pequeño país muy expuesto, al ciudadano de los Estados Unidos profundo. ¿Qué le puede importar? Nada, Sí, no, lo entiendo. nada. Conocen que existe la Tour Eiffel o que Inglaterra fue la potencia colonial en su momento y poca cosa más. Nos estamos quedando con poco tiempo. Tengo varios temas más. Podríamos seguir. Estoy para seguir una hora, pero no se puede. ¿Qué te pareció el salto? Porque vos diste el salto a la política, ¿no? Pasaste de los medios a la política. ¿Qué te pareció el salto de tu ex partener, Marineso Valdía? ¿Cómo lo viste? Me pareció perfecto. Me pareció perfecto. Si era lo que quería hacer, nada, no tengo nada para objetarle, al contrario. El mundo caleidoscopio llevado a la política, Es ¿no? increíble, sí. Yo no la he vuelto, la vi un par de veces, una vez que la entrevistamos en Canal 5, y después que hicimos me ofrece para transmitir, mirá vos me dice, ¿te interesa transmitir la maratón de Montevideo, no? Que hace la Intendencia. Sí, claro. Me la daba para que transmitiera Canal 5. Y digo, sí, me interesa. Le digo, mientras no me pongas una foto de Carolina Cosa en cada esquina. Y la produjo, la realizó TV Ciudad y la transmitimos por Canal 5, que es una maratón muy importante, que además califica para la maratón de Nueva York, y en fin, es una cosa muy Sí, seria. claro. Vienen jurados, jueces del exterior, etcétera. Así que ahí tuvieron Pero un contacto. un par de veces hablamos nomás, después la entrevistaron en el Living, en el canal, y también estuvimos conversando. Tenemos que organizar un debate donde vos estés de un lado y Pero Marineso Valdía esté de vos otro. sabés que yo he pensado eso, Hay que hacer el debate caleidoscopio. pero sabés que tengo un problema. Para mí la amistad está por encima. Pero eso es lo ideal. Justamente, va a ser un No. debate por la altura. Va a ser un debate de ideas. Quizás lo estudie, pero No querés ser muy condescendiente. No, No. voy, A ver. y cuando tenga que pegarle al Frente Amplio Pero me va a costar porque está Marinés. claro, exacto, es muy sencillo. O sea, si nos ponemos a hablar de política, tengo ideas distintas, cosas que, y esa supongo que a mí también, reproches políticos para hacerte. Pero yo jamás, en mi casa, por ejemplo, la política no es un tema.
Mi hija, que cumplió 10 años, todavía no entiende muy bien a qué me dedico, ¿me entendés? Y mi hijo de 14, que ya algo conoce, lo ve como una cosa también medio distante. Para mí la política, que es a lo que yo me dedico, es extremadamente significativa desde que tengo uso de memoria. O sea, desde que yo era niño, en mi casa la política era muy importante. Pero entiendo que hay cosas más importantes a las cuales dedicarle el tiempo de los afectos, los amigos, los familiares, donde vos te podés encontrar con un universo no solo compartido, sino mucho más significativo, más rico que la política. No romperías un vínculo de amistad o familiar por un tema político. Pero no lo rompería ni con alguien que no es mi amigo, o sea, al contrario. Si vos ves, la gente de eso quizás no lo tenga presente, el clima que hay en el Parlamento entre los legisladores. Hay legisladores que sistemáticamente están en partidos opuestos, pero que pueden pasar muchos años como compañeros de trabajo. Se reúnen en las comisiones, negocian cosas, en fin, proyectos de ley. Tienen un vínculo, por lo menos en el Uruguay, de gente que es capaz de discrepar, incluso en términos duros, y de articular negociaciones, incluso vínculos interpersonales, vínculos de amistad. Eso es formidable. Ahora, arriesgar el vínculo de los amigos o de la familia por diferencias políticas, a mí me parece que es una torpeza. Si tenés que discutir porque te tocó que un amigo o un familiar esté en otro partido, pues discutirás. Pero jamás reunirte a comer un asado para discutir de política con los amigos. Yo qué sé, no me parece que... Otro tema, este es un fetiche personal. Lo estoy gestionando en las más altas esferas, Sí, pero no estoy teniendo mucha recepción, porque tuvimos un cambio de gran maestre que no me está beneficiando en la política comunicacional. La otra vuelta vino Daniel Martínez y le pude hacer 2 o 3 preguntas sobre la masonería. Pues eres uno de los pocos políticos que estuvo así en primera línea y ha hablado alguna cosa, ¿no? ¿Estás para hablar unos minutitos de la masonería o no se puede? ¿Se puede? Yo te contesto la pregunta que tú me hagas sobre cualquier tema. Perfecto, excelente. Sos masón, ¿no? Sí. Dicen que sí. Dicen que sí, perfecto, porque no se puede. Se puede decir. ¿Se sí. puede? Sí, se puede. ¿Se puede Sí, decir? claro. Lo que no se puede, según me dijeron, es que vos digas que otro es masón. No podés batir que Claro, Menganito exacto. está en la masonería. Perfecto. Porque vos decís que Daniel Martínez es masón. Él lo dijo, lo lo dijo contó él. acá, lo contó acá. Qué bien jugado. No te pregunto. Según vos es perfecto. No te pregunto. Sí, nada más. sí. Él dijo, lo contó acá. ¿Qué es la masonería? ¿Sabés lo que me divierte de este diálogo? Sí. Pues la gente tiene muchas fantasías sobre muchas cosas. Vos te haces fantasías sobre aquello que no conoces. La vida de, yo qué sé, no sé, de los políticos, de los sacerdotes y las monjas, de los masones, de Opus Dei, de los jugadores de fútbol, yo no sé. Y en general la fantasía, esto yo le he hablado con algunos compañeros, el tema de los datos y el relato. Es decir, el dato mata relato, no, flaco, no. Los datos no pueden matar a los relatos, porque los relatos están llenos de historia, de sentimientos, de miedo, de esperanzas. Por eso son tan fuertes. El dato, pobre, ¿qué puede hacer frente a un relato? Nada. La gente cree en lo que quiere creer. Entonces, en una organización que, según dicen sus miembros, es discreta y que tiene secretos, es muy difícil de explicar en una entrevista. Pues dice, ¿y por qué no cuentan los secretos? Porque son secretos. Porque si vos entras en YouTube o en cualquier sitio de internet, te enterás de todo de la mayoría. De todo. O sea, Era Wikipedia. También, bueno, ¿no? claro, Wikipedia, grado 1, 2, hasta el 33 o lo que sea, te puedes enterar de todo. Los rituales, las ceremonias, los principios. Entonces, decís, bueno, ¿y cuál es el secreto? Es que no te lo puedo contar porque no es contable. O sea, porque es individual y es espiritual. Son cosas que vos construís o no, en la medida que asistís regularmente, estudiás y en fin. Y ese es todo el misterio. Ese es todo el misterio. Obviamente, esto en el marco de una organización filosófica y espiritual. ¿En qué creen? ¿Los masones? Sí. No sé, preguntale al venerable gran maestro. Pero es obvio, en lo que creen tiene que ver con
con principios que están todos publicados. O sea, ninguna persona que pertenezca a la masonería y te diga esto está ventilando ningún secreto, porque está todo publicado y además puedes entrar en la página. Ya te atajaste, no lo van a ver. ¿Qué creen? No lo van a ver. Esto no lo van a ver, lo puedes contar en confianza. El tríptico de libertad, igualdad y fraternidad, que no es el único tríptico que hay, pero que tiene que ver con parte de su identidad, es el que más impacto tiene en estos países. En los países anglosajones tiene que ver con otros valores mucho más cercanos a lo espiritual, incluso a lo religioso. Lo que pasa es que como es una organización que respeta íntegramente la libertad de conciencia, bueno, cada uno tendrá su visión sobre el principio más significativo, que es el principio del principio creador del universo. Algunos dicen, sí, es un dios. Otros dicen, bueno, sí, no. Otros dicen, no solo es un dios, es el dios de los cristianos o de los judíos o de quien sea. Esas dos críticas para hacer de la masonería. Desde la óptica de la libertad, ¿no? Porque vos sos una persona que cree en la libertad. Sí, ¿por qué no? De óptica de la libertad y la masonería, ¿no? Para mí chocan en dos puntos. A ver. Para mí chocan en un punto que es el tema ese del gran arquitecto del universo, etcétera. ¿Por qué si vos fueras, ¿no, ateo y no crees en ninguna divinidad ni en ningún orden superior de nada, no estarías, ¿no? Que no puedes estar si sos ateo. Por eso te digo, ahí no te parece que me la jugué, no hay, claro, no hay un choque ahí. No. Con la ciudad de la libertad. Me diga, si vos no crees en la Santísima Trinidad, pero no puedes ser católico, no podés. Vos no crees que Mahoma es profeta de Alá, vos no puedes ser musulmán. Uh-huh. Si vos no crees en un principio creador, es hasta donde yo he leído, ¿no? Mirá que estoy hablando por... Ninguna de esos te venden libertad, igualdad y fraternidad. Te dicen, no, acá se viene a creer en Dios. Claro, que vos sos libre de creer o no creer. Si no crees, no es que te vayan a echar, pero bueno, no hay un cristiano que no crea que Cristo es el Dios encarnado. Porque no es cristiano, Exacto. Claro. Otro, igualdad. No aceptan mujeres. No hace ruido en el siglo XXI una organización que no acepta mujeres. Sí. Y que pretende ser... Acepta. De hecho, hay mujeres masonas. Hay logias... Incluso hay algunas logias, no de la gran logia de la masonería, que son mixtas. Hay logias femeninas, hay logias que son mixtas, pero la gran logia de la masonería es solo hombres. Solo masculinos. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de que haya solo hombres? Te lo puede contestar mejor el venerable gran maestro que yo, que apenas conozco algunos. Acá es el momento donde vos agarrás y decís, yo creo en la libertad, esto hay que cambiarlo, esto es cualquiera. Lo que vos decís, hay cuestiones atávicas que vienen del origen de la institución, que no son fácilmente desmontables, pero te reitero que hasta donde yo sé no está prohibido, y de hecho hay muchas mujeres, incluso en el Uruguay, que lo son. No, en esa logia específica. Ahí dicen, acá mujeres no entran. En otra que es reconocida, sí. No en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero sí hay un reconocimiento. ¿Hay que cambiarlo eso o no? Supongo que es inexorable que cambie. No lo sé. Estamos también en un mundo que está impactando fuertemente sobre los grandes dogmas, sobre lo que se constituyó Occidente, por lo menos, ¿no? Algunos se mantienen incólumes, algunos hay que mantenerlos y otros hay que revisarlos. La participación, creo que más problemas tiene la Iglesia con respecto al sacerdocio femenino de lo que tiene la masonería con respecto a la participación de la mujer. Ahí, cuando vos vivís, cuando yo empecé a hacer periodismo, en las redacciones éramos hombres y estaba la secretaria. Más o menos, Los periodistas eran hombres. Capaz que había alguna, estaba Fanny Puyeski en esa manera, en aquella época, que era la feminista del Uruguay, no solo de... Y éramos hombres, de un ambiente de hombres. Vos entras hoy a una redacción y la mayoría son mujeres. Y en la redacción, incluso ya por suerte en el cargo de dirección, de conducción, ni que hablar. Y eso genera una dinámica distinta a la de un ambiente exclusivamente masculino. No porque el hombre se deconstruya, todas esas tonterías, porque la mujer tiene una manera de sentir, de vivir, de pensar, tiene una estructura neurológica
y tiene 5.000 años de atavismo también, que hace que una mujer tenga una manera de vincularse con los demás, y el hombre tiene otra. Cuando vos vas a un ambiente exclusivamente de mujeres, pasan unas cosas. Cuando vas a un ambiente exclusivo de hombres, pasan otras. Cuando vas a un ambiente mixto, pasan otras que son infinitamente más ricas. Por lo menos siempre y cuando manden las mujeres, que es como tendría que ser el mundo. Pero Un sotelo feminista. es que hoy en día cualquier persona que se defina como liberal y como progresista no puede dejar de ser feminista, primero porque vivimos en un mundo donde las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y de violencia. No son las únicas, pero como son además la mayor parte de la población, es mucho más notorio y mucho más significativo combatir la discriminación y la violencia que sobre cualquier otro colectivo. También es cierto que tienen más lobby, también es cierto que hay toneladas de dinero circulando para combatir la discriminación y la violencia contra la mujer, y que hay otros colectivos que la pasan mucho peor y que tienen menos visibilidad, pero bueno, vayamos atendiendo todas las cosas como debe ser. O sea, no se puede seguir conviviendo con la violencia basada en género, ni con la discriminación basada en género, ni con ninguna otra. Pero en este caso, por el impacto, por la dimensión que tiene la presencia de la mujer en la sociedad, es mucho más significativo, ¿no? La última, acá voy, porque sé que esto puede rendirnos para un buen recorte de TikTok. Vos sos liberal y sos bastante progresista, pero hay algunas cosas donde vos sos bastante conservador, ¿no? Y yo he notado que un tema que a vos te brota fuerte es el lenguaje inclusivo. Te brota mal. O sea, cuando alguien viene a hablar del chiques, todes, a vos te brota. Bueno. ¿Por qué te genera ese encono el lenguaje inclusivo? Porque es la ¿Por qué cosa- detestás el lenguaje inclusivo? Ojo, porque es la cosa más... A ver, tengo dos calificativos. ¿Es la cosa más atroz o la cosa más estúpida o las dos cosas que he escuchado en mi vida? Porque vos podés cambiarle a la gente la manera en que se viste, o como en Corea del Norte, que ahí creo que son 15 cortes de pelo, si no te matan. Vos podés decirle a la gente, no, mire, no coma huevo, no te ponemos sal en la mesa. Entonces son estupideces, pero podés lograr que la gente... Ahora, cambiar el habla de la gente, que se construye desde antes que tengas conciencia de tu existencia, es el proyecto más atroz mirá que ha habido proyectos atroces de ingeniería social a lo largo de la historia de la humanidad, pero este es el peor de todos. Pero además porque es estúpido, la gente habla como le sale. ¿Y cómo le sale hablar? Bueno, la lengua española adoptó, debe ser 500 años, no lo tengo claro, que, mira, por una cuestión de practicidad, vamos a utilizar el masculino genérico. Así ya sabemos, los profesores, los periodistas, ya están todos incluidos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Desde hace probablemente los mismos 500 años, cuando vos estás en un grupo donde la mitad son periodistas hombres o profesores, y decís profesoras y profesores, pero de esto hace 5 siglos no era necesario, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vos querés utilizar una letra para hacer que lo que tiene dos géneros artificialmente generar utilizando la E, es una estupidez recalcada que de hecho ni siquiera con todo el poder que ha tenido el kirchnerismo en Argentina ha logrado que los argentinos hablaran así, pero es que la gente se da cuenta de que la estás manipulando con fines ideológicos. La manipulación ideológica siempre dice perseguir un fin noble, porque si dijeran lo contrario, la gente no lo haría. Todos los manipuladores, todos los totalitarios, los dictadores, los tiranos, siempre argumentaron buenas causas. Pues, ¿por qué no luchamos contra la discriminación en el lenguaje generando el plural inclusivo? Porque es una estupidez. Primero, porque es un artificio, la gente no habla así. Y segundo, porque no es necesario. Lo que es necesario es combatir el lenguaje, pero no en su morfología, sino en la intención que vos tenés en decirle a una persona negra, comunista, gordo, marica, pero la palabra en sí es neutra. Los maricas se dicen a sí mismos marica y no se ofenden entre sí. Vos ofendés cuando se lo decís a alguien
partiendo de la base de que eso es algo diminutorio. Pero es la forma como la gente usa el lenguaje lo que hace a la discriminación, no la morfología de la palabra. Es una cosa, es un fetiche. Toda ideología autoritaria necesita su fetiche. En una época eran la burguesía, los moros, los cristianos, yo qué sé, los burgueses, los indios, no importa. Siempre tiene que haber un enemigo fácil de atacar y al que se lo ataca con una medida disparatada. Eso es lo que me indigna, es que tengan una ambición tan desmesurada de ingeniería social, tan desmesurada como cambiar el habla de la gente. Y además que tenga resultados tan poco significativos. Ahora, eso no quiere decir que vos no te des cuenta que cuando estás en un ámbito, a mí me ha tocado porque tengo muchos hijos, estás en un ámbito de maestras que 9,5 de cada 10 son mujeres, digan, bueno, los maestros presencian, bueno, decirle, es como yo digo siempre digo las productoras de televisión. ¿Por qué? Y porque debe haber 25 mujeres y un hombre. Entonces lo más natural es decir productora. El flaco no se va a enojar, porque en definitiva no, ¿de acuerdo? Entonces... Me interesa pulsar sobre esto porque me pone loco. Veo que sí, efectivamente te brotás, o sea, te calienta este tema. Porque yo necesito tener rivales inteligentes. Esto es una estupidez. Es una estupidez peligrosa, además, por lo que implica. ¿Por qué pensás que hay gente que le brota, pero le brota para el otro lado? Porque a vos lo que te brota es por el lado de que es poco económico en el lenguaje, que no tiene sentido. Hay una diferencia. Yo jamás le diría a nadie cómo tiene que hablar, ni cómo tiene que vestirse, ni con quién se tiene que acostar. ¿Qué pasa con la gente que por ejemplo, viste que la calle, a Arbeleche, ministra de Economía, le ha dicho la ministro, ¿no? ¿Por qué genera el efecto opuesto a veces de que hay gente que lo brota tanto que dice... Pero que eso es un error. Bueno, pero yo no te voy a decir intendenta, sos la intendente. Es la intendente y la presidente. Está homologado por su extensión, porque vos ahí tenés, en el caso de ministro, ¿qué ocurre? El sufijo o en el idioma español es masculino. La ministro tenés que hacer fuerza, para decirlo porque no te sale naturalmente. Pero es que ministro es masculino. Si hay una mujer, tiene que decir ministra. Claro, por eso te digo. De acuerdo. Pero en intendente no hay género. En presidente no hay género. Claro, pero lo que te quiero decir. Por lo tanto, si no hay discriminación, ¿para qué vas a generar una discriminación donde el lenguaje no discrimina? Claro, pero ahí volvemos a lo que vos decías al arranque, ¿no? La gente habla como le sale. Es natural que si casi todas las palabras tienen, ¿no? Sí. O a, vos a intendente y a presidente le pongas presidenta y no intendenta. No. Porque eso es a la gente le sale solo. Ahora. No vino alguien a ponerle un arma en la cabeza y decir desintendenta. Le sale solo. Está bien, pero tradicionalmente, lo que pasa es que ahí se mezclan dos cosas. Porque tradicionalmente eran todos hombres y exacto, no rompían los ojos. Por eso, como los ministros sean todos hombres, cuando aparece una mujer, vos ves, las mujeres médicas dicen, yo soy médico. Es muy común. ¿Cómo médico? Usted es mujer. Hay de todo. No, es muy común la doctora. Claro. El doctor. En el caso del ministro es un disparate. Si es femenino hay que feminizar tiene que decir ministra. Se juntan con la calle a hablar cada tanto de su odio compartido por el lenguaje inclusivo y él te dice, ¿también? Gerardo, sos muy tibio, tenés que decirle a ministro ahora. No, la ministra es un error idiomático. Porque hay en el idioma español hay que adecuar el número y el género entre el artículo y el sustantivo, ¿sí? Por lo tanto, si es mujer es la ministra. Ahora, como intendente no tiene género y presidente no tiene género, yo que sé, da lo mismo. Se puede decir intendenta, está aceptado porque se ha extendido. Porque ahí también... Porque a la gente le sale natural. Está bien, pero a la gente le sale natural. Sí. Ahí entramos en el que se va para el otro lado, en el que sabemos que se brota por un tema ideológico y te dice, no, ¿cómo vas a decir intendenta? Está mal. Pero es que yo puedo argumentar RAE... en un sentido de lucha contra la discriminación, precisamente porque intendente no tiene género. Por lo tanto, como yo estoy en contra de discriminar por género cuando es innecesario, no genero una discriminación innecesaria. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero hay que reafirmar que la presencia de la mujer en cargos tradicionalmente ocupados por hombres también en el lenguaje. Fenómeno, pues es una dimensión ideológico-política expresa, que yo te respeto, pero es que es innecesaria. En el caso de ministra, es disparatado decirle ministro a una mujer, porque debe decir ministra. Pero en el caso de edil, edila, bueno, pero edil no sabés, si decís ministro sabés que es un hombre.
Por lo tanto, si es mujer, tenés que feminizarlo, edil, intendente. Otro día hablamos de la trascendencia política de los ediles, que es todo un tema aparte, ¿no? Bueno, sí, No, sobre no te todo en metas, Montevideo, sobre todo en Montevideo. no te metas así. Pero Bueno, sí. no, tenemos que cerrar, ¿no? Pero yo sabía que te iba a brotar ese tema. Sé que te tiene. Porque vos sabés que, como dice el gran Jaime Ross, se te asoma el zapatito. O sea, yo ahí veo, claro, vos sabés que te descubrí. O sea, si vos me querés cambiar la forma en la que yo hablo, tenés una ideología monstruosa. No me importa la excusa que estés utilizando. No me importa. Son planes de ingeniería social que siempre terminan mal, que siempre generan pérdida de libertad, pero que en este caso te pasaste de la falta, ¿viste? Porque además me sale... Yo hablo como quiero. No me vengan a imponer cómo hablar. Mirá que en algunos países esto tiene implicancias penales. Estamos asistiendo a un neoconservadurismo disfrazado de progre, que es lo peor que tiene Occidente. Bueno, Occidente tiene muchas cosas malas, pero lo que pasa es que ahora, ¿cuál es la novedad con los woke? ¿Cuál es la novedad dramática? Que hasta hace unas décadas los intelectuales luchaban contra el discurso dominante. Decía, vos, mirá, acá hay un conjunto de ideas que no se pueden cuestionar, que yo quiero cuestionar, porque interpreto que detrás de ellas hay explotación, discriminación, injusticia y falta de libertad. Ese era el rol de los intelectuales de izquierda en Occidente, ¿no? Bueno, sensacional, se genera ahí una dialéctica especial, pero resulta que ahora que los intelectuales de izquierda controlan la academia y controlan el lenguaje, quieren cancelar las discusiones. De vuelta, mira vos, te vi el zapatito. Así ahora que vos controlás, querés cancelar las discusiones. Pero mira cómo venía la cosa. ¿Cuál es la diferencia con los conservadores tradicionales? Porque cuando yo era joven, andar de pelo largo como yo tenía una cosa muy mal vista, que te podía generar problemas. Ni te digo sostener algunas ideas. Es que había en la academia, en el ambiente intelectual, gente que decía, no, espere, déjelo andar así, porque en definitiva cada uno es libre de pensar lo que quiera. Gracias, flaco. Pero resulta que ahora que vos controlas todo, querés cancelar a la gente que te cuestiona. Mirá vos cómo... Citando a Jaime Ross, así Sí. termina Gerardo Sotelo esta entrevista. La próxima hablamos solo de la batalla cultural, que es otro tema que te va a brotar seguro. Pero eso queda para la próxima Sí, entrevista. con mucho gusto. Dale. Quedamos así. Dale, Gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias por la entrevista. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Bueno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.